Bueno, esto es una charla introductoria para explicar un poco el fin de estos ejercicios. Hay varios que ya lo han hecho anteriormente, pero nunca está de más recordar. Son ejercicios que coinciden con esa semana que se llama Semana Santa y que podemos decir que en muchas de las fechas principales del cristianismo, la Iglesia Católica, hay como una venganza del paganismo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo la Iglesia cuando se empezó a extender con el Imperio Romano? Tomó muchas de las fiestas paganas y esas fiestas paganas las cristianizó, es decir, les cambió el sentido. La Navidad, que era la fiesta del sol, para la Iglesia es la fiesta de Cristo, que es el sol naciente. ¿Sí? Le fue dando un sentido cristiano a las fiestas. Pero en el mundo que vivimos, donde los hombres se olvidan de Dios, pasa al revés. Muchas fiestas cristianas están tomando un sentido pagano. Es lo que pasa con la Navidad. ¿Qué es la Navidad para mucha gente? Es una fiesta cristiana, es la fiesta del nacimiento de Cristo. Es el día de la encarnación del Verbo, o sea, lo más importante, tan importante que contamos los años a partir de eso. A veces la gente habla las fiestas, así en general, igual es lo mismo, qué sé yo, el Año Nuevo, que la Navidad, que los Reyes, que lo toman como una leyenda, como un mito. Y la Navidad para muchos, junto con el Año Nuevo, es una ocasión para hacerse regalos, para reunir la familia, para comer, para tomar, para divertirse, y a lo mejor ni siquiera se acuerdan de Dios, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con la Semana Santa. A veces decimos, los uruguayos dicen es la Semana de Turismo. Bueno, nosotros no la llamamos Semana de Turismo, la llamamos Semana Santa, pero basta con leer los avisos de los diarios y están llenos de tours, de giras turísticas, de lugares de turismo. O sea, para mucha gente la Semana Santa no es santa, es una semana de turismo, es una semana para salir de vacaciones, es una semana para divertirse, tener algún día feriado más. Nosotros vamos a tratar de vivir una Semana Santa, es decir, unir todos estos temas de los ejercicios con las realidades que la Iglesia revive, no solamente recuerda, sino que revive durante estos días de la Semana Santa. Es decir, tratar de vivir cerca de Jesús crucificado, para poder alegrarnos en la Pascua con Jesús resucitado. Solamente si lo acompañamos en la cruz nos podemos alegrar con Él después en la resurrección. Solamente si el sacrificio de Jesús en la cruz tiene resultado en nuestras almas, podemos decir de veras felices Pascuas. Si no, son palabras que no tienen sentido. Si no tienen sentido cristiano, no tienen sentido. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, de unir. Y si bien, qué sé yo, no es semana de turismo, si bien durante estos días tenemos que llevar un trabajo interior, San Ignacio dice ejercicios, es decir, es una ejercitación interior, una ejercitación del alma, al mismo tiempo son unos días de descanso en Cristo, que es la mejor forma de descansar, de hacer un alto en el camino y de hacer un momento en el silencio. Qué importante y qué necesario que es esto. Y a veces nos damos cuenta de que lo necesitamos, pero nos cuesta decidirnos. Hacer un alto en el camino. Yo suelo comparar los ejercicios espirituales con lo que se hace a veces en el comercio. Cuando uno ve un negocio con un cartelito que dice cerrado por balance. ¿Y qué es lo que hace cuando uno cierra el negocio por balance durante unos días? Y bueno, simplemente es revisar las cuentas, revisar la mercadería, ver, digamos, cuál es el debe, cuál es el haber, qué posibilidades tenemos, y uno hace, a partir de ahí, hace planes para el futuro. Pero para hacer esos planes para el futuro uno tiene que hacer un alto en el camino, uno tiene que hacer el balance, uno tiene que sacar las cuentas, uno tiene que revisar el estado de las cuentas, el estado de la mercadería. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida. Vivimos tan metidos en el ruido que a veces nos falta un alto en el camino, un momento para descansar, un momento para pensar un poco, un momento para encontrarnos con nosotros mismos y para encontrarnos con Dios. Sin embargo, lo necesitamos. ¿Cuántas veces lo sentimos?
¿Cuántas veces sentimos el peso, el cansancio de la agitación, del ruido, de las preocupaciones? Preocupaciones del trabajo, preocupaciones de la familia, preocupaciones del estudio y de los exámenes, preocupaciones por la situación económica, por la plata que no alcanza. ¿Cuánta gente vive angustiada? Una de las enfermedades de nuestro tiempo, que es casi una enfermedad de moda para el negocio de los psiquiatras, es la depresión, ¿no? El estrés. Y eso en muchos casos, ¿qué es? Es producto precisamente de gente que vive en un ritmo de vida que la aplasta, que la revienta, que la cansa. Y enfrente a esas circunstancias, como uno no sabe para qué vive, uno se rinde. En fin, el estrés puede a veces, o la depresión puede a veces tener otras motivaciones, pero una motivación muy frecuente es esa. Uno vive y no sabe para qué vive. Vive y su vida no tiene sentido. Y entonces el peso de la vida se le hace insoportable. Vive en un ritmo de vida agitado, sin tiempo para detenerse, sin tiempo para descansar, sin tiempo para pensar, y todo eso no sabe para qué. Se le hace una cruz pesada, una cruz insoportable. Y en un momento uno, consciente o inconscientemente, se rinde. Se deja vencer, se deja aplastar, se entrega, pierde voluntad, pierde ganas para cualquier cosa. Vivir sin saber para qué se vive. Precisamente ese es el sentido que tienen los retiros. Hacer un alto en medio del camino, hacer un alto en el ruido, en las preocupaciones económicas, familiares, de trabajo, en las preocupaciones interiores, espirituales, y tomarse un momento para pensar, para meditar, para rezar, seriamente y con generosidad, pero al mismo tiempo suavemente, es decir, no queriendo forzar la máquina, tratando de hacer silencio, sobre todo silencio interior, para que Dios hable en nosotros, tratando de encontrarnos con nosotros mismos y aprovechar estos días para hacer un poco un balance de nuestra vida. ¿Cuántas veces quisiéramos hacerlo y decimos, no tengo tiempo? No tengo tiempo para rezar, no tengo tiempo para pensar, no tengo un momento de silencio, no tengo un momento de descanso. Este es el momento. Hacer un poco un balance de nuestra vida. ¿Cómo ando? ¿Cómo vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo anda mi relación con Dios, con los demás? ¿Cómo anda mi alma? ¿Qué es lo que hay de positivo? ¿Qué es lo que hay de negativo? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que a lo mejor en mi vida tengo que cambiar? ¿Tengo que afinar la puntería? ¿Tengo que mejorar? Pensar esto durante estos días, iluminado por los grandes principios de la fe. Pensarlo con serenidad, para encontrar fuerzas, para seguir adelante, para enderezar el camino, para cumplir la voluntad de Dios, para que la palabra de Dios ilumine un poco mi vida. Ese es el sentido que tienen estos ejercicios. Son un balance de mi vida, son un alto en el camino, son hacer silencio para poder rezar y meditar un poco, para poder volver sobre aquellas viejas verdades que son las que tienen que iluminar mi vida. Verdades que a lo mejor ya las conocemos. Esto siempre lo señalo al empezar los ejercicios. Los ejercicios no son un seminario, un cursillo, un curso donde venimos para aprender cosas nuevas. No es un curso donde venimos a estudiar para aprender cosas nuevas. Yo estudié 5 días con los curas, me decía una vez, en medio del monte entrerriano, cuando estábamos misionando, y los sábados a la noche hacíamos el apostolado en los boliches, que era donde se juntaba la gente que venía de los obrajes, que venía del campo, de las estancias. Y un día tuve una conversación con un paisano que tenía varias copas de más, y empezamos medio discutiendo, pero después no, se le salió
Yo estudié 5 días con los curas, ya, lo que habrás durado en el colegio. No, había hecho, me dice, en la estancia de la señorita Fonseca, era donde se hacían ejercicios espirituales. Bueno, los ejercicios espirituales no son un estudio, no son un curso para aprender cosas nuevas, sino precisamente en ese alto en el camino, en esa tranquilidad, en ese silencio, en ese apartamiento del mundo, volver a pensar una serie de verdades que a lo mejor ya las conocemos, pero en las cuales nos detenemos muy poco para pensarlas. Las conocemos a lo mejor desde chicos, las aprendimos en el catecismo, o son verdades que son elementales en la vida del cristiano. Y sin embargo a veces las pensamos muy poco. Y porque las pensamos muy poco, se van gastando, se van diluyendo, van perdiendo fuerza para iluminar nuestra vida. Y entonces necesitamos volver sobre esas verdades, sacarles el polvo que se les ha ido juntando en el camino del tiempo, en el camino de la vida, sacarles lustre de vuelta. Yo esto siempre lo comparo como, qué sé yo, si uno tuviera en la casa un adorno puesto ahí en una mesa, en una repisa, y ese adorno hace mucho que está ahí, y con el tiempo se le ha ido juntando polvo, se le ha ido juntando suciedad. Y por ahí uno lo agarra, lo limpia, lo lustra, y lo vuelve a poner donde estaba. Y cuando uno entra lo ve y dice, pero que había sido lindo, parece nuevo. Ya me había acostumbrado a verlo, no me llamaba la atención. Era lindo, pero yo no me fijaba. Y se había ido cubriendo de polvo, de suciedad. La pátina del tiempo, dice más fino si se trata de un adorno fino, pero había perdido atracción. Cuando lo miro lustrado, limpiado, digo, qué lindo, parece nuevo. Y eso, ¿de qué modo, de qué manera vale para muchas de esas verdades fundamentales de nuestra vida? ¿De qué manera vale? ¿De qué manera tiene importancia eso? Las verdades del catecismo. Las oraciones que a lo mejor rezamos todos los días. ¿Pensamos lo que estamos diciendo? Cuando uno dice, lo que decía recién, la Navidad, decimos el niño Jesús, el niño Dios, sí, tenemos fe, creemos que el Hijo de María es el Hijo de Dios. Es algo que lo venimos escuchando desde niño, que lo aprendimos en nuestras casas. Lo aprendimos en el catecismo y nos parece la cosa más natural del mundo que Dios se haya hecho hombre. Y no es lo más natural del mundo. Si pensamos que ese niño que está en el pesebre no es un niño cualquiera, sino que es el Verbo de Dios que se ha encarnado. Qué cosa tremenda, qué cosa grande, qué cosa que parece una locura, que parece un disparate. Y es la locura del amor infinito de Dios que tanto me amó que se hizo hombre por mí. Si pensamos en las verdades de esta Semana Santa, si miramos a Jesús crucificado, nos hemos acostumbrado a verlo en el crucifijo y me parece lo más normal que Cristo haya muerto por mí. Sí, Jesús murió por mí, lo sé, pero me paro un momentito a pensar lo que significa Jesús murió por mí. Qué cosa tremenda que es. Sacarle lustre a esas verdades. Yo lo digo a veces también señalando esas oraciones que rezamos. Esas oraciones que rezamos como el Padre Nuestro. Y las rezamos a veces o las repetimos como los loros sin pensar lo que estamos diciendo. Y a veces decimos cosas tremendas. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Perdóname lo mismo que perdono yo. ¿Lo puedo decir con la conciencia tranquila? ¿Soy capaz de perdonar? ¿Le puedo decir a Dios así con la conciencia tranquila, vos perdoname lo mismo que yo perdono? Si a lo mejor después mi vida está llena de rencores, de enojos, si soy incapaz de perdonar una ofensa, un mal paso, entonces ¿con qué cara le voy a decir a Dios, perdoname lo mismo que yo perdono? ¿Con qué cara le voy a decir a Dios cuando rezo el acto de contrición, el pésame, por ejemplo, una oración tan frecuente, tan común? Cada vez que nos confesamos rezamos el pésame. ¿Y qué le digo a Dios? Antes querría haber muerto que haberte ofendido.
Y el Señor me podría mirar y me dice, ¿en serio? ¿De veras me lo estás diciendo? Y después, cuando le digo al Señor, después de eso le digo, y propongo firmemente nunca más pecar. Y vengo 15 días después, un mes después, o 3 meses después, ¿para qué? Para pedirle perdón exactamente por las mismas cosas. Cuando San Pedro le dice al Señor, como queriendo mostrar que él era muy generoso, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y le parecía que era mucho. Si yo miro mi vida, yo soy capaz de perdonar 7 veces. A un amigo que me hizo una macana en serio, una fallada, una falluteada de esas que duele. Y que me dio bronca, verdaderamente, me dolió, me hirió, yo no lo esperaba de un amigo. Y viene el amigo y me dice, mira, disculpame, qué sé yo, estuve mal, te prometo que no lo voy a hacer nunca más. Bueno, lo perdono. Y viene 15 días después y me hace lo mismo. Y viene de vuelta y me dice, mira, bueno, ya la segunda vez le diría, bueno, mira, te perdono, pero... Y si viniera por tercera vez, o sea, llegaríamos hasta 7 veces. Llegaríamos. Y sin embargo nosotros vamos y le decimos al Señor 70 veces 7. Y propongo firmemente nunca más pecar. Y también el Señor desde la cruz o desde el sagrario me podría decir, no me vengas con cuentos, ya te conozco. ya sé que vas a volver en la próxima confesión y me vas a contar exactamente lo mismo que me dijiste ahora. Y sin embargo, esas palabras tan tremendas, antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y esas palabras, propongo firmemente nunca más pecar. Las repetimos como loros. No pensamos lo que estamos diciendo. No pensamos lo que estamos diciendo. En los ejercicios espirituales nos pone San Ignacio por ahí una meditación sobre la muerte. ¿Y la pone para qué? Lo mismo que la pone la Iglesia cuando el miércoles de ceniza, al hombre que sale del carnaval, le hace una cruz con ceniza en la frente y le dice, acordate de que eres polvo, es decir, que saliste el polvo de la tierra y que un día vas a volver al polvo. Y al hombre no le gusta, al hombre que sale del carnaval no le gusta que le vengan a hacer acordar que sale el polvo de la tierra y que un día se va a morir. Preferiría que la vida fuera un carnaval. Es decir, que el carnaval se prolongara. Eso es otra de las cosas paganas. Era una fiesta pagana y la Iglesia la tomó. Una fiesta que duraba hasta el martes anterior al miércoles de ceniza. Como la despedida de la carne. Bueno, vamos a empezar la penitencia de 40 días en la Cuaresma. Bueno, nos divertimos un poco. Pero después empezaban la penitencia en serio, se arrepentían en serio. Ahora el carnaval y la farra del carnaval y los bailes de carnaval siguen adentro de la Cuaresma. Pero bueno, al que toma en serio eso, le hacen la cruz con ceniza en la frente y dice, acuérdate que eres polvo. ¿Y la Iglesia para qué lo hace? ¿Para amargarlo al tipo que viene de bailar y de divertirse en el carnaval? No, lo hace para hacernos pensar, en serio, para hacernos pensar en esa realidad, que es la muerte. Todos sabemos que un día nos tenemos que morir. La Iglesia no nos recuerda eso para amargarnos la vida. La Iglesia no nos recuerda eso y el ser católico no consiste en estar pensando todos los días en la muerte. Pero de vez en cuando sería interesante que lo pensáramos un poquitito, ¿no es cierto? Y que lo pensáramos un poquitito en serio. Bueno, yo no estoy acá en el mundo para siempre. Un día esta vida se termina. ¿Y qué sentido tiene la vida y qué sentido tiene la muerte? Y la muerte no es un punto final, la muerte del hombre no es como la del animal que vuelve a la tierra y se acabó, se terminó. Hay un alma que no muere. Y no solamente hay un alma que no muere, sino que al final de esta vida Dios me va a preguntar cómo yo he aprovechado los talentos que Él me dio. Es decir, al final de la vida hay un juicio. Y esa muerte puede venir en cualquier momento. Y me puede encontrar con el alma preparada, en paz con Dios y en paz con el prójimo. O me puede encontrar en pecado mortal. Es decir, me puede encontrar no preparado. Y eso es algo tremendo. Todos sabemos que no tenemos que morir, pero lo pensamos. ¿Lo pensamos alguna vez? También, siempre que hablo de esto me acuerdo de la conversación entre los 3 amigos, ¿no es cierto? Estaban hablando del tema y por ahí lo dice, viste, no somos nada.
Mañana te morís vos, pasado se muere él, dentro de 100 años me muero yo. Bueno, cuando la pensamos así. No la pensamos como algo que me puede pasar en cualquier momento. ¿Le puede pasar al otro? Sí, eso es lo más natural del mundo. Y bueno, pobrecito, se murió. Pero pensar en mi muerte, la pienso no, dentro de 100 años. Allá lejos, alguna vez. Y es una verdad que la conozco. Pero me paro a pensarla alguna vez. No para asustarme, no para amargarme, para saber cómo tengo que vivir. Si vivo como cristiano, si tengo las cuentas claras, si estoy en paz con Dios, a la muerte no le tengo que tener miedo. A la muerte tengo que ser capaz de mirarla de frente. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia en paz. Porque en cualquier momento que el Señor me llame, puedo decirle, bueno, Señor, acá estoy, tengo la conciencia tranquila, confiando en tu misericordia, porque no soy un santo, pero bueno, he tratado de hacer las cosas bien, acá estoy. Pero no lo pensamos. ¿Y cuántas son las verdades así que tienen importancia para nuestra vida? El pecado, la gracia, el amor de Dios, de ese Dios que se hace hombre por mí, de ese Dios que muere en la cruz por mí, la muerte, el juicio, el amor del prójimo. ¿Cuántas son las verdades que sí, las conozco de memoria, pero qué poquitito que me paro a pensarlas? Y sin embargo mi vida adquiere sentido cuando está iluminada por esas verdades fundamentales. Mi vida adquiere sentido, tiene sentido cuando está iluminada por la luz del Evangelio. Si no, mi vida no tiene sentido. Mi vida es un camino que viene de Dios y que vuelve a Dios. Dios está al principio y Dios está al final. Y Dios es el que le da sentido a mi vida. Pero si yo eso no lo pienso, vivo porque el aire es gratis. Vivo como un animalito que trata de pasarla bien. Vivo como un animalito que sí, un día la vida se termina, pero como no piensa en eso. Ese es el sentido que tienen estos ejercicios. Es un descanso del alma. Es hacer un alto en el camino. Un momento de silencio para poder rezar y pensar un poco. Hacer un balance de mi vida. A ver qué es lo que anda bien y qué es lo que no anda. ¿Y qué es lo que me pide Dios? Es decir, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que puedo enderezar? Pero para hacer el balance de mi vida es necesario, precisamente, volver a sacarle el lustre a algunas verdades fundamentales, que ya las sé, que ya las conozco, pero que a veces me paro muy poquitito para pensarlas. Volver a sacarle el lustre a esas verdades para que entonces puedan brillar y puedan iluminarme el camino. Yo diría, esas verdades fundamentales de nuestra fe son como una señal caminera, como una señal de ruta. Y una señal caminera, una señal de ruta no sirve para nada si está cubierta por el barro. ¿Qué dice ese cartel? No sé, no se puede leer. Tengo que sacar el barro para leer. Me está indicando que el camino es para allí. El camino tiene esa dirección. Ese es el sentido que tienen estos ejercicios. Pero precisamente, para poder hacer el balance de mi vida, para poder encontrarme de nuevo conmigo mismo, para poder ver el más y el menos en mi vida, para poder encontrarme con Dios y ver si el Señor me está pidiendo algo. Si el Señor me está pidiendo que tome un poco más en serio mi condición de cristiano, de hijo de Dios, para eso es necesario el silencio. El silencio que tiene que ser silencio exterior. Sí, tratemos de guardarlo. Pero no basta. Tratemos de guardar el silencio exterior. Comprometámonos en estos días al silencio. Estamos tan poco acostumbrados al silencio. El hombre moderno vive cada vez más metido en el ruido. Necesita el ruido. Sin el ruido no sabe qué hacer. Sin el ruido se aburre. Y a veces se asusta cuando no tiene ruido. Se asusta a veces cuando no tiene ruido. Una cosa es el ruido al cual nos referíamos antes, el ruido de la vida agitada de cada día, del ritmo de vida de cada día, el ruido del trabajo, el ruido de las preocupaciones, el ruido de las ambiciones, el ruido de la situación económica, el ruido de los problemas que nos preocupan, que nos angustian.
pero también el ruido, hasta el ruido físico, el hombre que no puede prescindir del ruido, ese ruido que nos invade. No se puede ni viajar en colectivo, ¿no?, sin que uno le pongan una película de televisión o le pongan una música a todo lo que da. Se ha perdido, incluso, qué sé yo, el encontrarse en un café para tomar un café o una copa con un amigo y poder conversar. Cada vez más en un café o en un restaurante tiene que haber o el aparato de televisión, todos mirando encima, o la música también metida a todo lo que da. Y si falta eso, el hombre moderno, no digo todo, pero la mayoría, si falta eso, se angustia, le parece que le falta algo, se aburre, no sabe qué hacer sin el ruido. Para mí, la imagen que más lo pinta, el tipo que vive en la ciudad, característico del hombre de las grandes ciudades, y que fin de semana sale al campo, ¿no?, y llega al campo, y una vez que se instala en el campo, instala la mesita, instala la sillita y prende el aparato de radio o el televisor portátil, porque en el campo no sabe qué hacer. Se ha vuelto incapaz de silencio, de contemplar un paisaje, de saber descansar de veras. Si no lleva al campo el ruido de la ciudad, en el campo se aburre, no sabe qué hacer. ¿En cuántos lugares de turismo pasa eso? Vamos al campo, vamos a las sierras. Yo lo recuerdo en una ciudad turística de Córdoba, en Carlos Paz, por ejemplo. En el centro de la ciudad, vacaciones, descanso, 10 días de vacaciones, 15 días de vacaciones, vamos a Carlos Paz. Y para mucha gente, ¿qué significa? ¿Qué significa Mar del Plata para mucha gente? No es el mar, no es la sierra, no es el aire. No, en las vacaciones necesita un lugar donde tenga alguna vista de campo o de sierra o de mar, pero donde esté metido todo el ruido de la ciudad. El ruido del cine, el ruido de la confitería, el ruido del baile, el ruido de las calles llenas. Y uno salía a caminar por el centro de Carlos Paz y la gente se apretaba, se apretujaba, se empujaba. Conseguir mesa en algún boliche había que hacer cola. Uno salía a caminar, a meterse en medio de la sierra, media hora de camino, una hora de camino, y unos lugares verdaderamente hermosos, una naturaleza bendecida por Dios, ¿no? Recuerdo uno que era como un lago en el cual caían 5 cascadas, difícil encontrar a alguien ahí. A lo mejor algún grupo de jóvenes, algún grupo de scout, nada más. O sea, las vacaciones del hombre que quiere escapar del ruido, pero necesita el ruido, no sabe qué hacer sin ruido, no sabe vivir sin ruido. Nos cuesta el silencio. Y son muchos los que tienen miedo del silencio. Una de las tantas formas, hace un rato hacía referencia a esa enfermedad de moda que es la depre. Algo muy relacionado con la depre es lo que conocen los psicólogos como la neurosis dominical o neurosis del tiempo libre. O sea, la gente que no sabe qué hacer con el tiempo libre. Está deseando llegar al fin de semana para descansar, pero si el domingo no tiene durante todo el día, o no se pasa la mitad del día durmiendo y la otra mitad con la radio o el televisor prendido, todo lo que da escuchando el partido, no sabe qué hacer, se aburre. El tiempo libre es aburrimiento. Quería escapar del ruido del trabajo para descansar, pero en cuanto se encuentra con el silencio, se aburre. Neurosis dominical, neurosis de tiempo libre. Eso se lo he escuchado más de una vez a personas que trabajaban en Buenos Aires. Existe, así como hay un servicio sacerdotal de urgencia, un número de teléfono donde llamar para pedir un cura si hace falta, si hay algún enfermo grave. En Buenos Aires existe la asistencia al suicida, también un número de teléfono, donde aquel que se ve acosado por la tentación de suicidio llama por teléfono y hay una persona que lo atiende del otro lado y trata de convencerlo de que no se suicide. Lo cual no es demasiado difícil, porque el que llama por teléfono es que del todo no tiene intención de suicidarse.
Pero lo que me decía gente que trabaja en eso, ¿cuándo aumentan las llamadas? ¿Cuándo es el día de más llamadas? El domingo, o los días feriados. ¿Cuándo es el tiempo de más llamadas? Las fiestas, o sea, el fin de año. Sobre todo las personas que se encuentran solas. La soledad del hombre que vive metido en medio del ruido de la gran ciudad, pero que está solo y sin saber qué hacer con su soledad, y que cuando se encuentra en silencio y tiene que pensar un poco, tiene que encontrarse con él mismo, tiene que preguntarse, ¿y yo para qué vivo? Se angustia y hasta le vienen ganas de suicidarse, de poner término a esa vida que le parece inútil. Cuesta el silencio. Sin embargo, es lo que tenemos que buscar en estos días. El silencio exterior, como un ambiente que nos ayude. Aunque nos cueste un poquito, hagamos el esfuerzo. Cuando uno está en un grupo así, sobre todo si uno tiene conocidos en el grupo, apenas ha pasado algún rato de silencio en el retiro, por cualquier cosa que pasa, por algo que dijo el predicador, por algo que pasó, por algo que hizo un compañero, por algo que se dijo en una lectura, en la mesa se le suelen ocurrir siempre unas observaciones geniales, extraordinarias, y siente como una especie de angustiosa necesidad de comunicársela inmediatamente al tipo que tiene sentado al lado. Bueno, guardémosla para el final, festejamos la Pascua con todas las observaciones que se le hayan ocurrido durante este tiempo, pero sepamos hacer silencio. Pero que ese silencio no sea un silencio de aburrimiento, un silencio para no saber qué hacer. No, que sea el silencio para lo que decíamos antes, para encontrarnos con nosotros mismos, para hacer el balance de nuestra vida interior, de nuestra alma. Que sea el silencio para encontrarnos con Dios. Jesús también vivió en muchos momentos de su vida en el ruido, en la agitación. Lo hacía por amor de los hombres, sí. Pero hay momentos en que no tenía apenas ni tiempo para descansar, en que la gente lo rodeaba, lo apretujaba todo el día. Los niños, en un momento los apóstoles los empiezan a echar, no dejen que vengan los niños a mí. Cuando esa mujer que enferma se acerca y toca el manto de Jesús en medio de la multitud, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Dice, Señor, dice, todo el mundo te está apretujando. Dice, ¿cómo decir quién me ha tocado? Incluso cuando se iba al desierto, la gente lo seguía al desierto porque quería escuchar su palabra. Y sin embargo, hay momentos en que Jesús busca el silencio. Jesús, cuando va a empezar la vida pública, se va al desierto para encontrarse con el Padre, para encontrar fuerza en la oración para enfrentar lo que va a venir después. Jesús, cuando va a empezar la pasión, se va con los apóstoles que más quiere hasta el huerto de los olivos, para encontrar fuerza en la oración para afrontar lo que venía y que él sabía que era tremendo. Jesús en algún momento le dice a los apóstoles, vengan conmigo, descansemos un poquito. Bueno, eso es lo que nos dice Jesús en este momento. Vengan conmigo, descansemos un poquito. En el silencio es donde encontramos a Dios. Hay una expresión de San Juan de la Cruz que dice, el verbo de Dios habla en el silencio. Silencio que es el principio de la palabra. Hay una imagen en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías es perseguido y huye a la montaña para encontrarse con Dios. Lo querían matar. Habían dado muerte a los sacerdotes que eran fieles, a los profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme, dice Elías. Y llega a la montaña y se pone allí en escucha. Entonces dice la Escritura, con esas imágenes tan típicas del Antiguo Testamento, viene el temblor de tierra, que sacude todo y Dios no estaba allí. Y viene el viento huracanado, la tempestad, y Dios no estaba en la tormenta, en la tempestad. Y viene la llama de fuego que quema todo y Dios no estaba allí. Y después dice, vino una brisa suave. Cuando viene la brisa suave, el profeta se pone con el rostro en tierra y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, Dios no habla en el ruido. Dios para hablarnos no usa parlantes. Dios para hablarnos no necesita acompañar sus palabras con una batería de música rock. Dios para hablarnos no necesita gritar.
Dios habla en el silencio. Es decir, Dios habla suavemente, suavemente. Es una de las tentaciones de nuestro tiempo querer hacerlo hablar a Dios en el ruido, que pasa en los grupos evangélicos como las asambleas cristianas o asambleas de Dios, y en algunos grupos carismáticos o cosas por el estilo, donde creen que para que Dios hable es necesario crear en la gente un estado de exaltación, de excitación psicológica, músicas rítmicas, oraciones largas, levantar los brazos, abrazarse, gritar, saltar y qué sé yo, y al final sí, empiezan a hablar en lenguas y les parece que el Espíritu Santo les está hablando. Dios habla en el silencio. Entonces, para escucharlo a Dios tenemos que hacer silencio. Dios y las cosas que vienen de Dios, dice San Ignacio, no es, eso al contrario, es lo que viene del mal espíritu a veces, como la gota que golpea sobre una chapa. No, cuando Dios habla es como el agua que va penetrando suavemente en una esponja, sin hacer ruido, pero va impregnando la esponja. Cuando Dios habla no son palabras que uno siente en el oído, ni es un ángel que desciende del cielo. Recuerdo que una vez, cuando estaba en el seminario en Paraná, hacíamos algunos grupos de jóvenes que visitaban a veces el seminario, o jornadas vocacionales, y una vez le pedimos y en alguna de esas ocasiones le pedíamos a algunos de los seminaristas que contaran cómo había sido su vocación, cómo habían escuchado el llamado de Dios, cómo habían descubierto el llamado del sacerdocio, ¿no es cierto? Y algún sacerdote que ustedes conocen, que era seminarista en aquel tiempo, le tocó dar su experiencia, su testimonio vocacional. Había como 100 muchachos allí escuchando, y dice, yo una vez estaba rezando, dice, de rodillas, hacía como 2 horas, y de pronto, dice, vino una luz que bajaba del cielo, y apareció un ángel con unas vestiduras blancas que me dijo, tú tienes que ser sacerdote. Y todos lo miraban así, y por eso, dice, así no fue. Dice, en realidad, dice, yo estaba tratando de rezar, pero hacía 5 minutos, y en una de esas, dice, se me ocurrió, dice, yo no podría ser sacerdote. O sea, cuando decimos que Dios habla, no esperemos, es un ángel que nos llegue con un telegrama, el Espíritu Santo que nos llame por teléfono, empezar a escuchar palabras en el oído y mirar a todos lados y no ver quién es el que la pronuncia. No, Dios habla en el silencio, o sea, suavemente, lo repito, como el agua que va penetrando la esponja. Pero para eso hay que hacer silencio. Y el silencio no es sobre todo o únicamente el silencio exterior, sino también el silencio interior. ¿Y qué significa el silencio interior? Bueno, dejemos un poco de lado todo el ruido. Si verdaderamente durante estos días queremos hacer un alto en el camino, un balance, un momento de descanso, no traigamos acá el ruido de afuera. Despreocupémonos de las cosas que nos pueden estar agitando o preocupando demasiado. Despreocupémonos de aquella angustia por ese problema que tengo, por aquella situación familiar, por aquel examen que me espera después, por aquel vencimiento que voy a tener que levantar cuando salga del retiro, por, qué sé yo, por lo que puede pasar en el país durante estos días. Si en vez de poner bombas en los cines, ponen bombas en los alfonsines. O si en Semana Santa va a pasar algo, no va a pasar. Despreocupémonos. Digamos, todo eso ahora no existe. En este momento, Dios y yo. Pero el día de mañana sí voy a salir del retiro y voy a tener que volver a aquel problema y aquella situación en la familia y voy a volver a vivir la situación. Precisamente, si soy capaz de hacer silencio, de mirar dentro de mí, de encontrar fuerzas, de conversar con Dios en estos días, de volver a sacarle lustre a esas verdades fundamentales,
cuando salga de aquí voy a tener más fuerza para enfrentar esa dificultad, esa situación, ese problema de familia, ese problema de trabajo. Mi vida tiene que tener un sentido nuevo, distinto. Tengo que encontrar con más fuerza la gracia de Dios para afrontar esas cosas. Pero después, no en este momento. Eso es lo más importante del silencio. Exterior, pero no un silencio para el aburrimiento, para estar divagando, para estar pensando macanas, no. Para reflexionar sobre cosas muy serias, para hacer el balance, para encontrarme conmigo mismo, para encontrarme con Dios y al encontrarme conmigo mismo y con Dios, encontrar fuerza para afrontar después sí lo que Dios me pide en mi vida afuera. Serán las mismas dificultades, los mismos problemas, sí, pero los voy a mirar con una luz nueva y los voy a enfrentar con una fuerza renovada, si sé aprovechar estos días de gracia de Dios, porque son días de gracia de Dios. Cada uno sabrá por qué está aquí. A lo mejor está aquí porque desde hace mucho tiempo estaba diciendo tengo necesidad de hacer unos ejercicios espirituales o de volver a hacerlos. Tengo ganas, lo siento, lo necesito. A lo mejor está porque alguien lo invitó y dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata. O a lo mejor está porque alguien no solamente lo invitó, sino que lo invitó, lo volvió a invitar y le insistió, dijo, bueno, para sacármelo encima de este tipo prefiero aguantarme 3 o 4 días haciendo ejercicio. Cada uno tiene un camino distinto para llegar aquí. Cada uno sabe cuál es el camino. Cada uno sabe cuál es el camino por el cual llegó. Pero una cosa les puedo decir, si estamos aquí es porque Dios alguna cosita nos quiere decir. Si estamos aquí no es por casualidad. No hay casualidad en las cosas de Dios. En las cosas de Dios hay providencia. Y si Dios estamos aquí es porque Él quiso que viniera aquí. Si yo estoy aquí es porque Él quiso que yo estuviera aquí. Y alguna cosita me quiere decir, pequeña o grande, pero algo me quiere decir en estos días. Algo me quiere comunicar. No esperemos como si una iluminación, una cosa, no, pero algo me quiere decir. Algo el Señor quiere decir que sirva para mi vida. Pensémoslo, y sobre todo pensemos que, digamos, en esto sí, tiene que estar el trabajo nuestro. San Ignacio dice ejercicios. No es solamente venir a escuchar lo que dice el predicador. Lo que dice el predicador a lo mejor me puede ayudar, a lo mejor me da alguna idea, a lo mejor me da alguna orientación, pero no es suficiente. El predicador va señalando algunos temas de reflexión, de meditación, algunas verdades, pero es necesario que yo esas verdades no solo me limite a escucharlas pasivamente, sino que sea capaz de rumiarlas, de pensarlas interiormente. Si me ponen un plato de comida delante, podrá ser muy rico, o más o menos, pero si yo no lo como, no lo aprovecho. No sirve que me lo pongan delante, es necesario que yo haga el trabajo, que yo haga el trabajo de masticar, que yo haga el trabajo de digerir, que yo haga el trabajo de asimilar. Esos son los ejercicios. No es solamente venir a escuchar una serie de conferencias, sino, sobre todo, siguiendo aquellos temas, ir meditando, ir rumiando, ir pensando. Y sobre todo, lo más importante de todo, rezándolo. Es decir, pedir la gracia de Dios. Que sea Él el que me habla. El predicador es un instrumento. Pero es Dios el que tiene que hablar a través de uno. Lo más importante es eso, es la gracia. Pedirle al Señor la gracia de ser capaz de escucharlo. De ser capaz de escuchar lo que Él me quiere decir. Y sobre todo, somos varios, faltan algunos todavía que vendrán esta noche, recemos los unos por los otros, para que todos podamos aprovechar estos días de gracia, para que esta semana sea de veras para nosotros un tiempo de descanso del alma y una Semana Santa que nos ponga más cerca de Cristo.